La historia del Campo de la Verdad empezó hace mucho tiempo. Yo soy el vecino más antiguo del barrio y por eso solo yo puedo contar toda la verdad. Vecinos y vecinas, yo soy el río Guadalquivir. Si me escucháis os contaré la historia del barrio y quizá también podáis conocerme y comprender mis sentimientos. Veréis. Os puedo contar cosas tan sorprendentes como que hace 300.000 años los elefantes pacían por mis orillas, de la misma manera que hasta hace poco lo han hecho las ovejas y las vacas. Cuando vinieron los primeros pobladores al barrio, en la prehistoria, yo ya llevaba miles y miles de años corriendo sin parar, unas veces más tranquilo y otras... bueno, un poco salido de madre, la verdad. El caso es que hace unos 4.000 años hubo poblados cuyas gentes se alimentaban de las carpas de mis limpias aguas. Mucho tiempo después, creo que en la época del emperador Augusto, yo vi cómo los romanos construían lo que hoy es el Puente Viejo, aunque cada vez tiene menos de romano. Recuerdo que entonces los romanos llamaban a Córdoba Corduba. Bueno, y a mí me llamaban Betis. ¿Cuántos recuerdos tengo de aquella Corduba? Entonces mis aguas eran un hervidero de barcazas que iban y venían de Hispalis, así llamaban a Sevilla, donde llegaban los grandes barcos cargados de mercancías desde Roma. También recuerdo que existía en el barrio un cementerio para la plebe, forasteros y ajusticiados. La calle Osario Romano recuerda hoy la existencia de este cementerio. Me parece que fue ayer cuando vino a Córdoba el procónsul Metelo Pío a tomar posesión de su cargo como gobernador de la Hispania Ulterior. La verdad es que fue todo un acontecimiento. Y al poco tiempo recuerdo que volvió con 2 legiones que acamparon en el Campo de la Verdad. Por eso hoy podemos ver aquí una calle que se llama Secunda Romana. Yo, Quinto Cecilio, Metelo Pío, procónsul de Roma, tomo posesión de mi cargo de gobernador de la Hispania Ulterior. Por todas las ciudades por donde he pasado, se han ofrecido sacrificios e incienso a los dioses. Pero aquí, en Córdoba, colonia patricia, el recibimiento ha sido fervoroso, clamoroso. Y en mi honor, mi amigo Cayo ha adornado su casa con tapices y estatuas y ha esparcido azafrán por el suelo y nos ha asombrado a todos con sus manjares y espectáculos, como ese ingenio ideado para hacer bajar del cielo la estatua de la Victoria para coronarme con laureles de oro. Pero mi verdadera gloria la veréis pronto, cuando vuelva con 2 legiones para derrotar a Sertorius y así restablecer el orden supremo de Roma. Pasó el tiempo y se fueron los romanos. Vinieron los visigodos y después los árabes. Recuerdo que aquí había un arrabal musulmán. Era un barrio pobre y marginado de la ciudad. Como ocupaba toda mi orilla, cada vez que llovía fuerte yo me salía de madre y lo inundaba todo. Recuerdo cuando los musulmanes reconstruyeron el puente romano, que llevaba ya algún tiempo arruinado. También por esa misma época construyeron la Calahorra. Entonces tenía una vista muy diferente a como es ahora. Oh, sí, estaba formada por 2 torres unidas por un arco. Sí, eso fue en el reinado del emir Ixán I, hijo de Abderramán I y de su esclava Jalal. Yo lo conocí una tarde cuando vino a visitar las obras de la Calahorra. Tenía la cara muy blanca y el pelo rojizo. Era de fácil palabra, despierto, enérgico y piadoso. Recuerdo que aquella tarde estuvo largo rato mirándose en mis aguas. En cambio, su hijo y sucesor, conocido por Al-Rabadí, es decir, el del arrabal, fue un emir que pasó a la historia por su crueldad.
Recuerdo muy bien que en el año 814 se produjo en nuestro barrio un sangriento motín llamado la Rebelión del Arrabal. El emir al-Hakem I ordenó la destrucción total del arrabal. Los cabecillas de la rebelión fueron ajusticiados y todos sus habitantes fueron desterrados y obligados a caminar descalzos hasta el mar. Todavía conservo en mi memoria esa horrible sensación de llevar mis aguas teñidas de sangre. Es verdad que el impuesto extraordinario que me he visto obligado a decretar ha exacerbado al arrabal de la Secunda. Pero sin duda alguna han sido los alfaquíes los que han instigado al pueblo a esta revuelta. Ya hace tiempo que yo debía de haber cegado su excesiva influencia, pero no lo hice. No lo hice y ahora me han traicionado. ¿Cómo voy yo a consentir que los amotinados me critiquen, me ofendan e incluso hayan llegado a proferir amenazas contra mí? Contra mí, emir de Al-Ándalus, al-Hakem I, hijo de Hussein I, de la dinastía de los Omeyas. Voy a ordenar que este arrabal sea destruido, arrasado y barrido por el fuego. Que no quede piedra sobre piedra en este maldito lugar. Los cabecillas causantes de esta infiel rebelión sean ajusticiados. Que todos los habitantes del arrabal sean desterrados de Al-Ándalus y que caminen descalzos hasta la orilla del mar. Y allí serán exiliados en Fez y Marrakech para siempre. También voy a prohibir construir y habitar de nuevo este arrabal. Y mandaré que sus tierras sean malditas para siempre. ¡Malditas! En el año 1236, el rey de Castilla, Fernando III, llamado el Santo, conquistó Córdoba para los cristianos. Ya Córdoba, después de la sangrienta guerra civil que arrasó la ciudad, no se parecía en nada a aquella famosa capital del califato. Aparecía ya destruida y despoblada. La verdad es que a los cristianos les resultó bien fácil conquistarla. Y así, arruinada, siguió la ciudad durante mucho tiempo. Pero ahora prestad especial atención. Os voy a contar la historia que dio lugar al nombre del Campo de la Verdad. Aunque debéis saber que en estos tiempos medievales historia y leyenda se mezclan. Aún así, trataré de hacer buena memoria para contaros lo que de verdad sucedió. Los sucesos acaecieron en el siglo XIV, cuando el rey de Castilla, Pedro I, y su hermano Enrique estaban en guerra civil por la posesión del trono. Don Pedro, aliado con el rey moro de Granada, sitió Córdoba, bastión de los partidarios de don Enrique. Cuentan que acamparon en el lugar llamado Cuesta de los Visos, desde donde intimidaban a los defensores de la ciudad para que se rindieran. Señor Rey Don Pedro, el adelantado don Alonso Fernández de Córdoba, en nombre de la nobleza y de todo el pueblo de Córdoba, bajo plena confianza y mando de don Enrique, me envía para hacerle presente su deseo de paz. Estamos dispuestos a deponer las armas
Si entráis en la ciudad, si las huestes sarracenas, y prometéis respetar las vidas y las haciendas de todos los cordobeses. Decid a don Alonso que Córdoba pagará caro el haber apoyado a ese bastardo. Él ha sido quien ha elegido poner a la ciudad en jaque y ahora serán sometidos a mi autoridad. Y así vendrá a ser cierta la fama de cruel que me habéis dado mis enemigos. Córdoba está preparada para la lucha. Toda la población está en armas y dispuesta a defender la ciudad. Resistiremos hasta la muerte. Tenedlo en cuenta. Majestad, estamos a tiempo de evitar un baño de sangre que reforzará vuestra fama de cruel y aumentará el número de vuestros enemigos. Sabéis que las damas de la nobleza cordobesa, vistiendo humildes trajes y con los cabellos sueltos, han salido por la ciudad suplicando a todos los hombres que corran a morir a manos de los sitiadores. Pero yo no puedo consentir que mi propio hermano pretenda usurparme el trono de Castilla. La nobleza de Córdoba ha de saber quién es su verdadero y legítimo señor. Mi señor, tenemos noticias de nuestros partidarios en la ciudad, de que la nobleza cordobesa estaría dispuesta a capitular, con las compensaciones adecuadas. Si actuamos con astucia, podemos entrar en la ciudad con bandera de paz, y así, desde dentro, conseguiríamos que los partidarios de don Enrique se volviesen a nuestro favor. Mi alianza con el moro me permite ahora y de una vez para siempre acabar con los partidarios de mi hermano bastardo. No hay tiempo ya para las componendas políticas. Ordena inmediatamente que se prepare el ataque para el amanecer. Sí, mi señor. Alonso, hijo mío, corre la noticia de que tú, que tienes la responsabilidad de defender Córdoba para nuestro señor don Enrique, nos vas a traicionar y vas a entregar la ciudad a nuestros enemigos. Alonso, por el linaje de los Fernández de Córdoba, por los pechos que te amamantaron, hijo mío, ¿es verdad que vas a traicionar el honor de tu padre? Mi señora madre, doña Aldonza, al campo de batalla vamos y allí se verá la verdad. No temáis, la nobleza de Córdoba está con don Enrique. Los Aguilares, los Mesías y sobre todo nosotros, los Fernández de Córdoba, hemos empeñado nuestro honor. Derrotaremos a ese rey cruel y defenderemos la legitimidad de nuestro señor don Enrique. Y al otro lado del río, donde acampan las huestes del rey don Pedro y las de esos infieles de Granada, allí libraremos la batalla definitiva.
Allí es donde se verá la verdad. No temáis, madre. Vuestro hijo Alonso dejará bien alto vuestro linaje, y en los siglos venideros será fama nuestro valor. No estoy seguro de que sea cierto, pero siempre he oído decir que aquella batalla dio el nombre al campo de la verdad. Lo cierto es que los partidarios de don Enrique, mandados por don Alonso, vencieron. Cuenta la leyenda que cuando la noticia llegó al rey moro de Granada, éste exclamó: «Amarga cena me han dado». De ahí el nombre de otra de las calles del campo de la verdad, la calle Amargacena. Y todavía os puedo contar otra anécdota curiosa. Durante la batalla, las campanas mayores de la catedral estuvieron tocando rogativa. El obispo concedió que estas campanas, y especialmente la segunda, llamada La Cepa, doblaran a don Alonso y a sus descendientes. Otra calle del barrio, la llamada Doble de Cepa, continúa recordando a los cordobeses la memorable batalla del campo de la verdad. Aquella historia de luchas fratricidas acabó con la muerte de don Pedro a manos de don Enrique, que terminó siendo rey de Castilla con el nombre de Enrique II, llamado el de las Mercedes, por la gran cantidad de favores y privilegios que dio a la nobleza que le apoyó. Y siguió pasando el tiempo. Recuerdo que en el año 1554 yo tuve una crecida impresionante. La riada rompió el murallón de San Julián y el campo de la verdad una vez más quedó aislado. En 1570 el obispo Rojas y Sandoval erigió como parroquia la antigua ermita de la Visitación de Nuestra Señora y Espíritu Santo, hoy parroquia de San José. Este dato lo cito porque demuestra que el barrio se iba poblando y por eso el obispo concedió una parroquia independiente. Lo más destacado de esta época fue la visita de Santa Teresa. Lo recuerdo muy bien. Hoy, día 22 de mayo, del año del Señor, de 1575, yo, Teresa de Cepeda y Ahumada, la Madre Teresa de Ávila, llego a la ciudad de Córdoba, acompañada de mis hermanas del Carmelo. Camino de Sevilla para fundar un nuevo convento de carmelitas descalzas. Y como quiera que hoy es el día último de la Pascua del Espíritu Santo, nos hemos detenido a oír misa en la parroquia llamada
de la visitación de Nuestra Señora y Espíritu Santo. De la visitación. De la visita al campo de la verdad de Santa Teresa de Jesús han quedado numerosos recuerdos, como el nombre de Plaza de Santa Teresa que se encuentra delante de la iglesia de San José. También hubo por esta época otra visita sonada, la del rey Felipe II. Precisamente para conmemorarlo construyeron la Puerta del Puente, más conocida por Puerta del Triunfo. Recuerdo que con este motivo hubo grandes festejos públicos. En Misaguas se celebraron regatas, combates navales y divertidos juegos, como aquel donde pasaban rápidamente con barcas y los mozos tenían que alcanzar con pértigas objetos colgados. Todavía recuerdo las risas y carcajadas de los numerosos vecinos y vecinas que llenaban mis orillas, cuando los mozos caían al agua. Sí, durante mucho tiempo mis orillas estuvieron pobladas de hermosos bosques, alamedas y mimbreras. Eran un lugar de esparcimiento de la gente de Córdoba que venían al campo de la verdad de campo. Entonces mis aguas bajaban limpias y eran muchos los que pescaban carpas desde sus barcas. Recuerdo todo esto con tanta nostalgia. Pero no todo fueron acontecimientos tan alegres. Desgraciadamente, con frecuencia, mis islas eran el escenario de las hogueras de la Inquisición en las que morían los herejes condenados por el llamado Santo Oficio. Aún hoy me estremece el recuerdo del olor a carne quemada. Yo he visto de todo. Quemados por la Inquisición y mártires arrojados a mis aguas. En mi larga vida he padecido mucho con los sufrimientos de mis vecinos humanos. Como las grandes epidemias que de vez en cuando asolaban Córdoba. Y el campo de la verdad era aún más castigado por no haber ni médico ni botica. Incluso en muchas ocasiones cerraban las puertas de la ciudad por el miedo de los cordobeses a contagiarse de los enfermos de este barrio. Entonces la población quedaba diezmada, y siguió pasando el tiempo. Desde estos últimos acontecimientos no sucedió nada digno de mención. Con mis frecuentes crecidas, el campo de la verdad quedaba inundado por mis aguas y pocos vecinos se atrevían a vivir aquí. Casi todo estaba ocupado por veredones, descansaderos para el ganado y huertas. Pasé muchos años así, aburrido, hasta que aquellas tierras, malditas desde el sangriento motín del arrabal árabe, empezaron a repoblarse. Poco a poco, la vida fue abriéndose camino nuevamente. Y ya en pleno siglo XX, un nuevo barrio de casitas blancas surgió casi milagrosamente. Vino una ría en el año 47, una ría muy grande, que llegó allí a los altos del campo de fútbol, a medias puertas, y allí había unos chozos, también el río arrasó los chozos, luego en el Molino Martos también, luego también el Zumacón también se llevó los chozos, y las criaturas aquellas andando por arriba y para abajo, en fin, que no tenían dónde meterse, que todas esas cosas que yo estoy hablando, no vengo yo aquí a contarle a ustedes historias ni cuentos, que lo he visto yo lo he visto, Enrique Caballero Álvarez. Y luego, y en el 47, esa es la ría más grande, que todos estos que me están mirando y escuchando, resulta que hay muchos de aquí que yo los conozco y me han dicho, yo he visto, conocido rías más grandes, eso es mentira, porque es que yo tengo 87 años y yo lo he vivido. Esa ría llegó a la cornisa del 1917, un metro más para abajo que las rías del 1917. Y todas las rías de Córdoba, más grandes y más chicas, están allí escritas en la iglesia de allí del Caimán de la Fuisanta. ¿Usted me entiende? Que yo lo he vivido, todo eso, yo lo he vivido. Y muchas cosas más.
¿Se puede? Pasad. Buenas tardes, señor obispo. ¿Qué te trae por aquí, hombre? Aquí el arquitecto Carlos Sáez de Santa Señor María. obispo, Sentarse, por favor. Muchas gracias. Señor obispo, como usted sabe, Córdoba ha sido castigada con una terrible riada. Miles de pobres que malvivían en los chozos se han quedado sin nada. El problema es muy grave en Córdoba. Hay más de 5.000 familias sin casa o viviendo hacinadas en casas de vecinos. Yo he venido a proponerle un plan para construir viviendas dignas para los pobres. Y aquí el arquitecto Carlos Sáez de Santa María tiene ya diseñadas las grandes directrices del anteproyecto. Lo cierto es que el problema de esos cientos de familias que han quedado sin casa por las crecidas del río me está quitando el sueño. ¿No sabes lo que me alegra? Que vengas con ideas para resolver este problema. Juan, tú que has sido ingeniero municipal antes que cura, eres la persona idónea para coordinar este gran proyecto de construcción de esas viviendas para los más pobres. Señor obispo, en las conversaciones con don Juan Font ha surgido la idea de crear un barrio nuevo, de vivienda para las familias humildes. Pero la idea no es solo construir casas, también haremos espacios necesarios para las relaciones humanas. En aquel lado del río, pasando el puente romano, hay unos vacíos. Un proyecto que se identifica totalmente con mi pensamiento. Viviendas dignas e higiénicas son ciertamente la principal condición para que la familia marche debidamente y cumpla con su fin trascendental. Pero la vivienda por sí sola no basta. Como no basta tampoco para construir una casa el poner solamente los cimientos. Con la vivienda tenemos que procurar ir creando un clima en el que sea fácil la virtud. Haremos realidad el ideal de la comunidad cristiana y seremos un ejemplo a seguir. Y así, el obispo y el antiguo ingeniero municipal metido a cura estuvieron horas y horas hablando. Cada vez estaban más entusiasmados. Yo pensé que poco quedaría de tanta conversación. Confieso que mi alma descreída me llevó a murmurar para mis adentros: lo de siempre, estos curas hablan mucho y luego no hacen nada. Pero me equivoqué. Y así, el 5 de febrero de 1947, 3 días después de la riada, al amparo de la antigua ley de 1939, el obispo Fray Albino fundó la Asociación Benéfica de la Sagrada Familia. El gran proyecto de construcción de 2 barrios, Fray Albino y Cañero, con unas 5.000 viviendas, estaba en marcha. Bajo los auspicios de la religión católica, apostólica y romana, y con el loable propósito de edificar sin ánimo de lucro viviendas dignas e higiénicas de renta reducida para obreros, empleados y pensionistas, capillas, escuelas, campos de deportes y para la constitución de montepíos, cooperativas y economatos fundamos la Asociación Benéfica La Sagrada Familia,
dado en Córdoba a 5 de febrero de 1947. Yo, Fray Albino, obispo de Córdoba. ...8 de enero de 1949, domingo. El obispo de Córdoba, Fray Albino González Menéndez Reigada, bautizó en la capilla oratorio de su palacio a un niño. Y es que el hijo de Pedro Requena y su esposa, Anita Villalba, era el primero que había nacido en la nueva barriada que desde hacía 20 meses levantaba en el nuevo campo de la verdad la Asociación Benéfica La Sagrada Familia. Mis padres se mudaron el 19 de diciembre de 1948 y yo nací el 20 de diciembre de 1948. El obispo, cuando al principio venía con mucha frecuencia a mi casa, me tenía en los brazos con mi madre o mi tía que iba a ser la madrina, y el bautizo pues, que yo recuerde pues, fue el obispado, el bautizo en el obispado, y fue un bautizo normal, ¿no? Como cualquier bautizo de... Y luego de recordar yo que iba yo mucho a verlo allí al obispado con mi tía, estaba yo muy pequeñín, entonces pues mi tía me acompañaba, cuando no venía él, iba yo allí a visitarlo y estaba allí con él un rato. Y... Bueno, pues estamos aquí en la calle Tenerife, el 17, que es donde yo nací, y los recuerdos que me trae esto, pues claro, mucho de pequeñín. Y que recuerde yo de pequeño es cuando vino el Real Madrid a inaugurar el San Álvaro, que vino aquí a inaugurar el campo de fútbol y jugó el San Álvaro con el Real Madrid. Aquí se vivía como si fuéramos en familia, es decir que las 4 o 5 casas que es la que había cuando yo nací aquí, pues se recuerda como en familia, así que las puertas estaban abiertas, mi vecina me cogía en brazos, me llevaba para acá, en fin, la armonía que había antiguamente de estas cosas, así, de que nos llevábamos muy bien. También recuerdo cuando, como aquí las casas que recuerdo yo se hacía el material, prácticamente aquí se hacía todo el material, tenían como especie de unas naves, que es donde hacían los materiales para hacer las casas. Y que recuerdo yo más que nada eran los hombres que picaban las piedras con unos martillos muy largos y unas gafas que se ponían, y las piedras las picaban para hacer las calles, que es lo que yo recuerdo más así. Recuerdo eso porque los menes nos liábamos a pegarnos pedradas unos a los otros, de los cerros de piedras que se hacían, y jugábamos a ir al campo, hacíamos tablas de gimnasia. Uno nos vestíamos de azules y otro de rojo. Los rojos eran los malos y los azules los buenos. Sí, eso era así. Te portabas bien, te ponías la camiseta azul a jugar y siempre ganábamos, siempre. Los azules ganaban siempre. Lo que había empezado en la cabeza de don Juan Font poco a poco tomaba cuerpo. Recuerdo a este cura menudo y jovial. Sus inquietudes sociales y su gran corazón le llevaron al sacerdocio a una edad ya madura, tras varios años ejerciendo como ingeniero municipal. Pero eso no le impidió sintonizar perfectamente con el obispo Fray Albino, dominico que vino a Córdoba con gran fama de predicador. Oí decir entonces que cuando era un simple fraile venía a predicar a la iglesia cordobesa de San Nicolás y todos los masones iban a escucharlo, y toda la intelectualidad de Córdoba, fueran de derechas o de izquierdas. Y aquellas tierras del arrabal musulmán, deshabitadas durante siglos, empezaban a poblarse. Con ello había encontrado una distracción en mi monótono correr. Día a día era testigo de cómo 1500 obreros levantaban la barriada. Ante la escasez de cemento, los cimientos de las casas se construían de cal y carbonilla que regalaba Renfe. El obispo consiguió la cesión de 10 camiones del ejército capturados en los años de la Guerra Civil a los republicanos. Y así, casi sin medios, milagrosamente surgió una barriada de casitas blancas. Fray Albino tuvo una gran misión, porque
no sé si fue suerte o fue habilidades de delegar en muchas personas. Primero tuvo un colaborador excepcional que fue don Juan Font, un sacerdote canónigo de vocación tardía, ingeniero de profesión, pero que fue su mano derecha y conocía muy bien Córdoba. El tema del patronato de San Eulogio, que fue lo que se encargó de todas las obras estas, pues fíjate lo que hizo. Escuela de aprendices. Los niños salían con 14 años y aquí muy cerca de aquí, la nave esta, aprendían oficios de carpintería, herrería, albañilería incluso. Después en la carretera de Sevilla, en unos pabellones, los bajos, pusieron también para que la gente aprendiera allí, ya más mayores, los distintos oficios. Teníamos un periódico que salía toda la semana, Semanario Ecos. Teníamos un cuadro artístico integrado por personas de distintas edades, desde bastante mayores que yo hasta chavales. Estaba la rondalla de Fray Albino, en la cual yo entré con 10 años y tuvimos actuaciones muy variadas en Córdoba, sobre todo en el cine que teníamos en el barrio, el Cine Séneca. Es decir, que había aquí una serie de actividades para que todo el que tuviera algún interés o algo pudiera dirigirse según sus gustos, ¿no? Y el barrio tenía una vida cultural muy amplia, porque junto con las actividades del patronato de San Eulogio, en la parroquia también había una gran conexión, y mucha de la gente que colaboraba con el párroco también colaboraban después a la hora de todas las actividades y demás. Este estadio de San Eulogio, así como lo veis ahora, fue inaugurado por el Real Madrid y el Club Deportivo Córdoba, que entonces jugaba en segunda división el Córdoba. Ese equipo fue el San Álvaro. En aquella época los chavales no sabíamos de memoria, lo mismo que hoy se saben los chavales, los futbolistas que forman el equipo del Barcelona o del Madrid o lo que sea. En aquella época los chavales no sabíamos, el equipo del Bilbao no lo sabíamos todo el mundo. Y en el barrio, el equipo de San Álvaro, todo el mundo. Y hoy yo, después de tantísimos años, te puedo decir la alineación del San Álvaro, pero completa. Ese equipo empezó a ganar, y cuando acordaron subió a tercera. Y la casualidad fue que el Córdoba bajó a tercera. Y entonces, el día que aquí se enfrentaban el Córdoba y el San Álvaro, te puedes imaginar la que se formaba aquí en este estadio que estamos viendo ahora mismo. El actual Córdoba que tenemos hoy debe su existencia al San Álvaro de entonces, porque el Real Club Deportivo Córdoba cayó tan malamente, la economía no sé qué pasó y desaparecía. Y para que no desapareciese el nombre de la ciudad en el ámbito deportivo, el San Álvaro le cedió los derechos federativos al Córdoba y entonces cambió de nombre y ya se llamó Córdoba Club de Fútbol. Los que nos hemos criado en el barrio Fray Albino, me imagino que a la mayoría, porque las obras de los humanos siempre están sujetas a todas las críticas a vida y por haber, pero bueno, yo creo que el balance de la obra de Fray Albino es muy positivo. Y los que nos criamos en aquella época aquí, la muerte de Fray Albino, y yo creo que para mucha gente en Córdoba la muerte de Fray Albino fue muy sentida, porque yo no creo que haya hecho nadie, tanto como hizo Fray Albino en su época por la gente necesitada. Sí, señor, una gran obra social que fue. Casa desde 68 pesetas que pagábamos de alquiler al mes. Hay que ver cómo vino a resolvernos el problema de la vivienda a tantas familias humildes como las nuestras y a otros muchos que los pobrecitos vivían en esos trozos y a otros tantos que los pobres no tenían ni siquiera para eso. Menos mal que el obispo supo darse cuenta de las necesidades que teníamos.
Pero mire usted, señora Emilia, las 700 casas de la primera fase no fueron a vivir allí precisamente los más necesitados, y mucho menos los que se quedaron sin nada de la ría del 47. Esas casas las dio la Sagrada Familia a los maestros de escuela, a los militares, a los obreros de la electromecánica y esas cosas. Incluso yo sé de muchos que vinieron de los pueblos que ni siquiera eran de la capital. Y los más necesitados tuvieron que esperar a que se hiciera por lo menos la tercera fase del barrio. Por allí arriba, por lo más alto, por el cerro. Y las casitas salieron ya con algunos lujos menos. Como que faltaban puertas en las habitaciones. Buenas tardes, vecina. Buenas tardes, don Juan. ¿Qué pasa? ¿Qué tal? Siéntese usted. Pepita, saque usted la silla, por favor. ¿Qué pasa de vuelta? ¿Cómo está? Muchas gracias. Bueno, pues tengo que deciros, después de oír hablar, Fray Albino, que en paz esté, me encomendó una responsabilidad grandísima al ponerme al frente de la Sagrada Familia. Y tuve que tomar decisiones muy duras para mí. Las casas tuvieron muchos novios, y no nos quedó más remedio que comprometernos con los pudientes de la ciudad que donaron al obispo dinero y terreno. No tuve más remedio que claudicar. No pudo ser del todo lo que yo había soñado. Pero me resigné pensando que los más pobres también tendrían al final su casita. La obra social no ha sido perfecta, pero hemos conseguido la mayor parte de nuestros objetivos. Don Juan, nos entramos adentro que parece que ha refrescado. Como ustedes quieran. Sí. ¿No? Venga, niña. Yo no era tan niño cuando vine al barrio. Yo tenía 18, 19 años. Y entonces, como consecuencia de una casa que teníamos en ruinas, pues mis padres, no sé cómo averiguaron, burocráticamente, que le asignaron una casa aquí, en la calle Fray Blas de Ávila, número 57. Y entonces, aquí a este barrio, a la parte alta, yo entiendo que se nos discriminó bastante. Que muchos vecinos hablan de las maravillas de Fray Albino. Yo entiendo que fue una obra social de la época bastante importante, pero los vecinos que vivimos aquí en los Altos Cerros se nos discriminó. Yo así lo entiendo. Vinieron las personas que vivían en los chozos de San Rafael. Conste que todas esas personas que yo he convivido con ellos no eran maleantes ni chorizos porque vivieran en los chozos. Como consecuencia de la guerra no había vivienda, en fin, y se le asignó a esta buena obra social. ¿Qué hicieron? Pero estas casas se les olvidó a los accionistas de poner las puertas en las habitaciones, que estas casas no tienen puertas en las habitaciones. El comedor lo pusieron, la cocina la pusieron en el comedor, los patios eran bastante más chicos. En resumidas cuentas, que yo entiendo que se nos discriminó. Hombre, existo mucho en ello, porque yo dialogo con muchos vecinos aquí del primer y segundo proyecto. Y ellos hablan de las maravillas de Fray Albino. Bueno, pues está bien. Yo, la verdad, yo no digo ni que sí ni que no, nada más que a nosotros se nos discriminó. No obstante, agradecido a la obra que hizo las casas estas, porque si no, no viviríamos hoy aquí, ni yo, ni mi hijo, ni mis nietos. Sin duda, lo más gratificante para mí fue poner en marcha la vida del barrio como una comunidad cristiana en torno a la parroquia. Después del enorme trajín que supuso la construcción de las viviendas y de la polémica que acarreó la adjudicación de las casas, me centré en la organización de la vida del barrio. El orfeón, el cuadro artístico de teatro, las escuelas de aprendices, los colegios, el economato, la panadería y hasta un equipo de fútbol, el San Álvaro. ¿Ya nos acordáis lo bien que funcionó todo esto? Sí, que es verdad. La verdad es que hay que reconocer que fue una obra muy avanzada para aquel tiempo. Pero también es cierto que todo no se hizo bien. ¿Verdad, don Juan? No hay nada más que ver que 15 años después de la terminación del barrio, los tejados de muchas casas ya se han caído. Las calles siguen terrizas, con el consiguiente barrizal que se forma cuando llueve.
¿Y el polvo que se levanta en verano? Claro que sí. Por eso se ha hecho la asociación Cabezas de Familia, donde está mi marido. Mire usted, don Juan, la Sagrada Familia tiene que arreglar los tejados y además pasar las casas a propiedad de los que vivimos en ellas. Y asfaltar las calles. Bueno, con la escasez de materiales de construcción que había entonces y con tan pocos medios, demasiado hicimos. Muros de cal y carbonilla y tejados con armadura de madera. Con estos materiales no pudimos hacer gran cosa, pero no podéis olvidar que resolvimos el grave problema de la vivienda. Eso sí es verdad. Y no os preocupéis, que arreglaremos los tejados. Y algún día seréis propietarios de las casas pagando precios muy favorables. Pero mire usted, don Juan, yo no pretendo quitarle ningún mérito a la obra de Fray Albino. Las cosas tienen su lado bueno y su lado malo, las cosas como son. Y hay que ver que desgraciadamente todos esos equipamientos sociales que se hicieron están pasando a manos privadas. El estadio de San Eulogio, la oficina de correo, el cine Séneca, la cooperativa, el horno, todos ellos, que yo sepa, se hicieron para la comunidad como servicios públicos. Dígame usted, ¿por qué lo está vendiendo la Sagrada Familia? Eso. A ver. Bueno, ya he dicho que la obra no ha sido perfecta. La Sagrada Familia tiene que pagar sus deudas a los bancos y tiene que vender algunas propiedades. Pues yo todavía no he visto a ningún vecino oponerse a esas ventas. Ustedes tenéis que comprender que nosotros tampoco hemos estado a la altura de las circunstancias. Porque vamos a ver qué hizo la Asociación de Cabezas de Familia para defender lo que se supone que era patrimonio de nuestro barrio, ¿eh? Eso, mi marido. Claro, es que como estáis todos los vecinos tan ocupados en defender la propiedad privada de vuestras casas, por mi parte tengo que reconocer que hay muchas cosas que se han salido de Madrid, como el río. Pero hemos hecho las cosas lo mejor que hemos podido. Pues esta asociación nació en el año 64, pues hacía 10 años que habían hecho, digamos, todo el barrio y entonces las casas presentaban una inminente ruina y de ahí nace, digamos, la primera reivindicación de la asociación, que era intentar buscar un dinero para arreglar las viviendas y que siguieran en pie, ¿no? Porque estaban en inminente ruina. 3 reivindicaciones importantes dentro de la asociación, ¿no? Uno es el arreglo integral de todas las calles del barrio. El barrio es muy antiguo y entonces el tema del arreglo integral de las calles es una cosa prioritaria para nosotros, no solamente de las calles, sino de las casas, que también están en unas condiciones regulares, muchas de ellas están regulares, ¿no? Grietas y problemas, y entonces nuestra lucha es por el arreglo integral de las calles del barrio y de las casas que lo necesitan, ¿no? Ese sería uno de los temas más importantes, que además nosotros, una de las cosas muy claras que tenemos en la asociación es que queremos que el barrio mantenga su estructura. Su estructura, quiero decir, viviendas unifamiliares como máximo de 2 plantas y que no se especule urbanísticamente con nuestro barrio. Otro tema que tocamos bastante importante es el tema de la atención a las personas mayores, la ayuda a domicilio. Y el otro tema estrella no es, pero que no caigamos en la marginalidad. El tema, por ejemplo, de la seguridad, que nosotros no solamente pedimos vigilancia, sino que queremos que los problemas de fondo se solucionen, problemas de empleo, proyectos culturales para los jóvenes, deportivos, cuestiones que nos ayuden a que los jóvenes no se cree inseguridad, no tengamos que recurrir siempre al tema de la vigilancia, sino que se solucionen problemas y no caigamos en la marginalidad. Yo que he vivido tanto, que he visto tantas cosas, sé muy bien que las cosas no son blancas o negras. Claro que hubo de todo, pero al final el balance fue positivo. Pero ahora que esto va llegando a su fin, quiero mencionar algunas cosas que han afectado mucho a mi vida. Bueno, y a la de todos los vecinos y vecinas del Campo de la Verdad. En primer lugar, algo que me sentó fatal, que hirió gravemente mis sentimientos. Me refiero a la construcción del muro en los años 60. Yo puedo comprender cierta necesidad de defenderse de mí, pero lo cierto es que no se tuvo delicadeza alguna conmigo.
Reconozco que tuve un ataque de genio improcedente cuando derrumbé en mi última gran crecida un tramo del muro apenas recién terminado. Perdonadme, por favor, pero es que ese muro me quitó toda la vista del barrio y sobre todo sirvió para romper las relaciones que los vecinos siempre habían mantenido conmigo. Y yo entonces quedé aislado. Pasé a convertirme en un barranco, en una barrera, en una cloaca. He sufrido tanto por ese motivo. Bueno, y otro hecho que me llenó de dolor fue el accidente del autobús. Aún me sobrecoge el recuerdo. Mis líquidas entrañas se estremecieron al ver morir ahogados en mi seno a tantas personas. El accidente del autobús, en aquella fecha, por la tarde, jugaba el Córdoba con el Levante, que por cierto ganó el Córdoba por 4-2-0. Y resulta que a mí me cogió pasando el personal de aquí, de Villacachonda, que dicen Villacachonda, del barrio de Miraflores y de aquí de los barrios de allá arriba del cerro. 1, 2 y 3, que se cayó de momento. Y había aquí, en esta parte de estos rezagados, que había 10 o 12, y me dice mi sobrino, Tito, Enrique, vamos ya por aquellos rezagados que son 10 o 12 y van a llegar tarde al fútbol. Digo, no, aquí me lanzo yo como un cohete. Y tuvimos que sacar los 11 que quedaron, 2 vivos, los saqué, este tío que está aquí, vivo. Y si yo tardo un segundo, adiós, muy buena. Allí no bajo nadie nada más que los molineros del Molino San Antonio. Y el señor gobernador en aquella fecha hubiera cogido el teléfono a jefe de los bomberos, hubieran ido allí a echarnos una mano, ni bomberos ni nadie más que nosotros, y eso no puede ser. Que allí había personas, y hoy, y ayer, y en aquella fecha, y toda la vida del mundo, una persona que se salve, eso no tiene precio para mí. Y sacamos allí los 11 ahogados, nosotros, los molineros del Molino San Antonio. Eso lo tengo yo aquí escrito, grabado y con letras de oro. Este que está aquí, aquí estoy yo. Y aquí estoy yo, un tío grande. Yo compartí con la ciudad el dolor de aquella tragedia. Desde que sucedió en el 64 o 65, han pasado ya muchos años y no dejo de acordarme todos los días cuando paso por el embarcadero de la Ribera. Pero no todos son memorias amargas. También recuerdo con nostalgia aquella playa del Molino de Martos. Me pasó como a los abuelos que se rejuvenecen con sus nietos. Aquella algarabía dominguera, aquellos juegos, gritos, risas. ¡Ay, cuánta vidilla me daban! Pero aquella dicha duró pocos años. Pronto me contaminaron las aguas. Ni yo mismo soportaba mi mal olor. Las autoridades prohibieron los baños y de nuevo yo pagaba por las culpas ajenas. Después, en los años 90, empezaron a hablar de un plan para sacarme de esta situación de marginación y yo empecé a albergar esperanzas. Bueno, vecinos y vecinas. Ya es hora de acabar esta historia. Y lo voy a hacer expresando mi satisfacción. Por fin me siento de nuevo integrado en la ciudad. Gracias a las obras que han hecho en los últimos años ha mejorado mucho mi autoestima. Y noto que vosotros ya no me miráis como a un enemigo y habéis empezado a daros cuenta que yo soy vuestra principal potencialidad. Y como las grandes historias nunca terminan, siempre hay lugar para escribir el futuro que se plantea ante nosotros. Y al fin, vosotros y yo, el viejo Betis romano, el Guadalquivir árabe, estamos escribiendo el mismo futuro.
Thank you.